Muy bien. Creo que yo no te alcanzo a escuchar. No sé si tengas el micrófono activado. No sé si me escuches y me pudieras responder aquí en el chat. A ver, aquí ya estoy hablando. Si me alcanzas a escuchar. Perfecto, muy bien. Es que ahorita veía como si tuvieras algún movimiento, pero no lograba escuchar yo nada, no sabía si estabas hablando. Entonces dije, mejor por el chat y así ya es más seguro de que por lo menos podamos comunicarnos. Muy bien, pues normalmente espero unos minutitos por si alguien más se conecta. En la última reunión solo se conectó un compañero. Las reuniones anteriores pues ya habíamos estado, no sé si recuerdas que habíamos estado varias personas. En estas últimas pues ya yo creo que se van más por lo que están viendo en la plataforma, o a lo mejor por cuestiones de trabajo prefieren ver el video. Entonces, pues normalmente iniciamos hablando un poquito de los temas que están viendo en este módulo, que sí son algo, está un poquito más cargado este módulo, no sé si lo llegaste a notar, y también trae algunos temas que son un poquito más complejos. Entonces, pues mi intención es abordar los temas, yo creo que los más importantes y los que pudiéramos tener alguna mayor complicación. Entonces, creo que uno de los principales son el de supuestos jurídicos, que está muy bien explicado aquí como está en la plataforma, pero son temas que a veces se necesita una ejemplificación mucho más directa, un poquito más abierta por parte de un docente o por alguien que conozca la materia para poder comprenderlo de una mejor manera. Entonces, ¿qué viene siendo en sí el supuesto jurídico? Pues viene siendo una parte fundamental, principalmente para determinar si existe o si hay la existencia de un acto jurídico o no. Y es una hipótesis que se establece que no siempre va a ser cierta, sino que
nos puede ayudar a encontrar la verdad y que nos puede ayudar, por ejemplo, en una investigación. Un caso que pudiéramos mencionar que nos ayuda a ejemplificar de una manera clara, tal vez es una forma muy simple de ejemplificarlo, pero que nos ayuda a entender un poquito más, es como cuando se da el delito de homicidio. Si yo llego y entro a una habitación y encuentro una persona muerta, encuentro a alguien fallecido, encuentro un charco de sangre y encuentro la habitación en completo desorden, lo primero que voy a suponer o lo primero que voy a imaginar o lo que se va a establecer como una hipótesis es que la persona fue asesinada. Entonces, a partir de ahí viene el primer elemento a considerar. Si llega, obviamente, la policía ministerial, llega el forense, lo primero que deben de hacer es asegurar la escena, es no permitir la entrada ni salida de objetos ni de nadie más que pudieran contaminar esa escena y partir bajo el supuesto de que hay un homicidio. Entonces, esto es solamente un supuesto, porque puede ser que la persona haya muerto de un infarto, puede ser que la persona se haya suicidado y la habitación ya estaba en un desorden que él mismo originó o un desorden previo. Entonces, lo único que se puede establecer en ese momento es un supuesto para poder de ahí partir hacia una investigación. Y este supuesto obviamente no es aislado, parte de distintos hechos, como lo que dijimos de llegar y encontrar a la persona fallecida, de encontrar pues una situación que se puede identificar como violencia. Entonces, a partir de ahí generamos este supuesto jurídico que nos va a ayudar a encontrar la verdad de los hechos y demostrar si esos hechos constituyen actos jurídicos o no, voluntarios o involuntarios. En el caso de los hechos, pues podríamos determinar que simplemente se trató en sí de una muerte natural. Vamos a suponer que la persona tuvo un infarto, se golpeó al caer al suelo y por eso encontramos algunos rastros que pudimos haber pensado que eran de violencia. A ver, permíteme tantito, porque puse a grabar la reunión, pero no me aparece el contador. Entonces, no sé si se está grabando. Me parece muy extraño que no me aparezca el contador de cuánto tiempo llevamos. Disculpa. Entonces, al momento de encontrarlo así, pues supusimos que había violencia, pero a lo mejor fue simplemente el golpe. Entonces, ya solamente constituye un hecho jurídico, pero puede constituir también un acto jurídico al momento de que si esa persona tiene bienes, tiene algún testamento, donde ya su muerte va a provocar ciertas consecuencias jurídicas en relación con sus predecesores o con sus descendientes o con la persona que pudiera tener registrada en algún testamento. Entonces, toda esta combinación entre supuestos, hechos y actos jurídicos nos ayudan a determinar sobre las situaciones que pasan cotidianamente, cuáles constituyen un acto jurídico o un hecho jurídico y cuándo esos hechos se les va a dar algún valor, cuándo van a generar alguna consecuencia, ya sea para la persona que está involucrada directamente o quien pudiera estar involucrada indirectamente en este tipo de hechos. Entonces, sí, dice, la hipótesis se cumpliría en el sentido, vamos a decir, hubo una, resulta que sí hubo homicidio. Entonces, siempre para que el supuesto pueda cumplirse, se necesitan varios elementos. El primero de ellos es el hecho. El hecho es la parte principal. El segundo supuesto es que ese hecho estuviera tipificado. ¿Qué quiere decir que esté tipificado? Que esté en una ley, que una ley lo catalogue como un delito, como que ese delito puede ser grave o no grave, o como una falta administrativa.
En el caso del homicidio es un delito y es un delito grave. Entonces, si hubo homicidio, el principal hecho es que hay una persona muerta. Luego se convierte en un hecho jurídico al estar tipificado en una norma. Y obviamente, si hay homicidio, tiene que haber una persona responsable. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo se cumple la hipótesis? Cuando encontramos a ese responsable. Cuando los tres elementos se conjugan en el mismo hecho. ¿Por qué? Porque pudiera haber, perdón, voy a voltear para acá porque tengo tu chat en otra pantalla, no sé por qué. A lo mejor tengo que ponerlo aquí donde estás tú para poder estar viendo la cámara y atendiendo el chat. Aquí ya está. Es que lo tenía en otra ventana completamente distinta. Y como estaban publicando el otro curso, por eso me confundió un poco si era mensaje tuyo o era mensaje de otra persona. Entonces, ahí es donde se cumple, porque si tuviéramos la posibilidad de un homicidio, o tenemos que hay un homicidio, y que bueno, está la persona fallecida, está el delito tipificado, pero no hay una persona a quien se le pueda imputar, no siempre se va a poder determinar si hay homicidio o no. Por ejemplo, ¿qué pasa muchas veces? Esto lo van a ver más adelante en derecho penal, lo que se llama el homicidio preterintencional, que es cuando se va más allá de la intención. A veces dos personas pueden estar peleando y discutiendo, y una persona se pone más agresiva, empieza a amedrentar a la otra, y la otra persona lo empuja queriéndose quitar este hostigamiento de la otra persona, y lo que hace es tumbarlo, se golpea en la cabeza y resulta que muere. Entonces la intención de la otra persona no era matarlo, simplemente era quitárselo de encima o poderlo alejar, tal vez de una manera inconscientemente violenta, pero a final de cuentas lo hizo. Entonces se le denomina delito imprudencial o delito homicidio preterintencional, que fue más allá de la intención. Entonces hay algunos homicidios que se dan en ese tono, y lo que pasa es que a veces la autoridad no puede identificar si fue un homicidio o fue que la persona tropezó, cayó y se golpeó. Entonces, para eso se hace la autopsia. A veces la autopsia puede ser muy exacta, a veces en las películas tienen esa exageración de decir que todo lo pueden con la tecnología y con la ciencia, y no siempre es así. Se puede tener una aproximación, mas no siempre se va a llegar a una verdad absoluta, porque puede caer la persona, y sí, para el médico legista puede, y el perito pueden llegar a una interpretación de que la velocidad en la que cayó, pueden suponer que fue exactamente que una persona lo empujó, o no es tanta la velocidad que pueden determinar que fue una caída accidental, y una caída involuntaria de la persona, pero no siempre es así. Entonces, ciertos elementos nos dan otros indicios, pero todo esto nos ayuda con los supuestos a generar esta hipótesis, y cada uno de los elementos que se investigan pues nos van a ayudar a poder investigar de una manera más profunda y más extensa la verdad. Entonces, en esta parte, para que la hipótesis se pueda cumplir, son esos tres elementos. Y los tres son igual de importantes. No puede haber uno sin el otro, porque entonces ya no se podría cumplir con este supuesto, y ya no nos encontraríamos ni ante un hecho ni ante un acto jurídico. Entonces, bueno, veo que ya me extendí un poquito más, pero me comentas que ya fue resuelta la duda. En cuanto a los hechos jurídicos voluntarios o involuntarios, aquí dependiendo del autor, y creo que los que manejó el doctor Donato Cárdenas, que fue quien diseñó el módulo, sí hay un choque a veces, y puede generar alguna confusión entre lo que son los hechos voluntarios y los involuntarios, porque jurídicamente se establece que también
podríamos determinar que un accidente vial es un hecho voluntario. Puede sonar una contradicción, pero se dice que desde el momento que una persona toma un vehículo, toma un automóvil para trasladarse de un lugar a otro, voluntariamente ya está aceptando ese riesgo que conlleva el tomar un automóvil. Entonces, provoca un accidente, atropella a alguien, pero no fue su intención hacerlo. Entonces podríamos decir, es un hecho involuntario, pero jurídicamente se toma como un hecho voluntario porque tú al tomar el vehículo te estabas haciendo responsable de lo que podía pasar. Entonces, así como ese, podríamos encontrar algunos otros ejemplos donde existe esta situación de que si son voluntarios o no son voluntarios y la responsabilidad que conlleva en cada uno. Por ejemplo, cuando se contrata personal para remodelar un edificio, sobre todo en el exterior, donde corre el riesgo de dañar a otras personas, transeúntes, gente que viene en automóvil, o dañar propiedad ajena al estar haciendo esta remodelación o esta construcción. Por eso se les pide a las empresas o a los contratantes que tengan un seguro tanto para el trabajador como para la otra persona. ¿Por qué? Porque desde el momento que están haciendo la contratación y que se está haciendo el trabajo, ya están adquiriendo una responsabilidad. Puede haber un accidente, podríamos decir, es involuntario. Sí, sí es involuntario, pero tú desde el momento que te instalaste a 5 metros de altura en un andamio, en una parte muy, muy estrecha, donde sabes que desde el andamio se puede caer, desde que se te puede caer material de arriba, entonces tú ya estás adquiriendo una responsabilidad y ya no es un hecho involuntario en sí. O sea, tu actuar generó una consecuencia de derecho. Entonces, es esta parte donde tenemos que tener bien precisa cuándo realmente son voluntarios o involuntarios. Que el hecho de que sean involuntarios no quiere decir tampoco que no vayan a tener consecuencias jurídicas, como son todos estos que hemos estado hablando. Respecto de los hechos lícitos o ilícitos, aquí también hay una cuestión que se debe de enfatizar y que esto se lo voy a compartir también en un video que voy a hacer aparte, que es en referencia a que un hecho lícito en sí es cualquier hecho que no vaya en contradicción de la ley, porque también es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Si no hay un principio general del derecho que dice lo que no está prohibido está permitido. Entonces, mientras no esté expresamente prohibido por la ley, entonces podríamos decir que lo puedo hacer. El problema está cuando no se viola la ley, pero sí se viola el derecho o los principios generales del derecho. ¿Qué es lo que pasó con los nazis? Con los nazis se establecieron una serie de leyes que hablaban de una segregación racial, principalmente hacia los judíos. A veces se tiene mucho que creer que era en cuestión de la raza afroamericana, pero no, iba más enfocado hacia los judíos. La raza afroamericana también sufrió discriminación, pero más que nada en ellos por la cuestión de la raza y no tanto de las creencias ideológicas. Entonces, se generaron una serie de leyes principalmente en contra de los judíos. Eran leyes, como les llaman, antisemitas. Entonces, en estas leyes tenían muchas prohibiciones, muchas restricciones los judíos, pero los alemanes también. Los alemanes tenían muchas sanciones en el caso de que ayudaran a un judío o que le dieran asistencia. De hecho, una mujer no podía tener una relación íntima con un judío porque se le consideraba delito. Y una de las penas que tenía el ser una mujer alemana y tener una relación con un judío era que iba a ser enviada a los campos de concentración. Entonces, todas estas situaciones estaban en la ley, todas eran lícitas. El problema es que si nos vamos con la costumbre, con la moral, con la ética, todas esas leyes iban en contra de la moral y de la ética. Entonces,
aquí una situación es ir en contra de la ley y otra cosa es violar la ley o no aplicar en sí, o que la, perdón, o que la ley principalmente es injusta. Entonces, en esta situación, lo que se hizo al terminar la Segunda Guerra Mundial y al derrotar a la Alemania nazi, fue que se establecieron unos tribunales, los tribunales de los juicios de Nuremberg, que de hecho hay varias películas en este sentido y que les recomiendo que las vean, están muy interesantes, sobre todo por los diálogos que se establecen ahí, que aquí fueron juzgados las autoridades y los jueces que aplicaron las leyes nazis. Entonces, hay una parte donde dice un juez, no me puedes juzgar porque yo solamente estaba aplicando la ley. Pues yo estaba cumpliendo con mi trabajo. Si la ley me decía que yo debería de mandar a los campos de concentración a toda persona que ayudara a un nazi o que estuviera en contra del Tercer Reich o de la Alemania nazi, entonces yo estaba cumpliendo con mi trabajo y no estaba haciendo nada malo. Entonces, hay varias justificaciones en ese sentido que pronunciaron los jueces, que es una película basada en hechos reales. Entonces, aquí hay que establecer la diferencia entre hechos lícitos e ilícitos, porque puede ser un hecho que esté establecido en la ley, pero que vaya en contra de la moral y de las buenas costumbres. Entonces hay que tenerlo bien identificado. Para eso se estableció posteriormente una figura que se llama ilícitos atípicos. ¿Qué quiere decir esto? Es un hecho ilícito, un hecho que va en contra del, que se puede decir que es malo, es condenable, pero que no está en contra de la ley. Por ejemplo, y aquí no me quiero extender tanto porque es un ejemplo algo largo, que fue en las llamadas Juanitas, en el año 2009, un grupo de mujeres diputadas priistas que entraron como candidatas a diputadas, y sabemos que un diputado siempre tiene un suplente. Entonces, cuando el diputado pide una licencia o el diputado no pudiera seguir ejerciendo el cargo, el suplente se va a encargar de sustituirlo. Y hay un principio de paridad de género. Por allá en el 2009 era 60% de un género y 40% del otro. Entonces, el partido político hacía su lista de los candidatos que iban a diputados y diputadas y ponía 60% de hombres y 40% de mujeres. Entonces, para cumplir con ese principio, lo que empezó a hacer fue poner 60% de varones, 40% de mujeres, pero lo que hicieron fue poner como suplentes de las mujeres a hombres. Entonces, ganan la elección de 2009 o ganan en algunas candidaturas, y al momento de iniciar ya su trabajo como diputadas, lo que hacen las mujeres es pedir una licencia y su cargo es ocupado por su suplente, que es un varón. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahí? No están rompiendo la ley, no están violando la ley, pero sí están violando el principio de paridad de género. Entonces, en ilícitos atípicos no se viola la ley, pero sí se violan los principios generales del derecho. Entonces, podemos decir que no es un hecho ilícito porque no está violando la ley, pero es un hecho condenable porque está violando el principio de paridad de género. Entonces, hay muchas situaciones así que se presentan en el derecho y que tienen mucho que ver pues con la cuestión de la licitud o la ilicitud. Otro de los casos que recuerdo es el caso de los tapados, de estas personas que se encapucharon por ahí de también los años 2009, 2010, y empezaron a bloquear las calles, y que eran jóvenes menores de edad que no estaban vandalizando, no iban armados, no estaban haciendo actos de violencia, simplemente se pararon en la calle, no dejaban pasar los carros, bloqueaban las avenidas durante horas, y la autoridad no le podía hacer nada porque no estaba nada tipificado, no había algo en el reglamento que dijera que no podían estar parados ahí de manera pacífica, por así decirlo, y que no venían armados, y menos cuando se trataba de menores de edad. Entonces, era una situación que sí estaba generando un caos en la sociedad, pero que no estaba tipificada. Entonces,
no podemos decir que sea un hecho ilícito. Entonces, podemos resumir que un hecho se convierte en ilícito cuando está así establecido en la ley y que establece específicamente una conducta que va en contra de la misma ley. Y un hecho lícito, obviamente, tiene que cumplir con ciertos requisitos para convertirse en un acto jurídico. Y en la cuestión de las consecuencias jurídicas que pueden generar los hechos ilícitos, ahí ya va a variar dependiendo del tipo de sanción. Aquí en el programa nos habla perdón, se trabó un poquito mi mouse. Voy a poner aquí la pantalla para ir siguiendo un poquito la presentación. Vamos a ver si nos estamos viendo. No voy a cerrar todo esto. Muy bien, no sé. No, me equivoqué de pantalla, perdón. Ya no es. Listo, ahí se debe estar viendo en pantalla. Estos son los temas. Caray, se fue al foro, perdón. Yo estaba, según en el módulo 4. Bueno, el cumplimiento de la hipótesis ya lo vimos. Consecuencias que se generan, aquí estamos precisamente en esta parte. Las consecuencias que se generan. Y existen diferentes tipos de sanciones. Hay sanciones administrativas que pueden equivaler en una multa. Hay sanciones penales que pueden consistir en la privación de la libertad o también que pueden consistir en un distanciamiento o en una medida de protección hacia otra persona. Por ejemplo, cuando están estas medidas de restricción que no te puedes acercar a una persona a tantos metros de distancia por cuestiones de seguridad, por cuestiones de intimidad o por cuestiones de privacidad, cuando obviamente ya has amenazado la integridad de esa persona o la privacidad de esa persona. Esta es una sanción, que es una medida de restricción hacia la otra persona. La de la pérdida de la libertad es una de las principales sanciones que establece el Código Penal y que va en función de cuando se consideran delitos graves. En una falta administrativa nos falta mucho como país poder llegar a tipo de sanciones mucho más completas en el lado administrativo. Hay quienes pensamos que podrían reducirse el número de sanciones penales que van en función de la privación de la libertad y que pudieran sustituirse por algunas penas administrativas, como es el trabajo comunitario, que ya está establecido, pero que realmente no se lleva a cabo como se debería. Entonces, en estas sanciones administrativas va desde la multa, el trabajo comunitario o la simple sanción y la amonestación, que por ejemplo, para cuestiones vehiculares, lo que normalmente se aplica en México es que cuando cometes una infracción de tránsito, te pasas un rojo, vas a exceso de velocidad, lo que debería de hacerse es que si es la primera vez que lo haces, es una amonestación. Se te da tu boleta de infracción con una amonestación y si vuelves a incurrir, entonces ahora sí lleva una sanción que va a consistir en una multa. Pero esto no se hace normalmente y no se hace realmente porque estamos en un país, perdón por decirlo así, pero con una cultura de la corrupción muy arraigada, tanto por la autoridad como por las personas. Entonces, lo que hace principalmente el agente de tránsito o el policía, dependiendo del municipio donde estemos, es amenazar con que te va a sancionar
En algunos casos lo cumple y realmente va efectivamente para poder sancionar, pero en otros pues la intención es que haya un soborno de por medio y poder pues verse beneficiado individualmente. Entonces se dan este tipo de situaciones y no se da lo que es la amonestación, que es lo que debería de acontecer en un principio. Entonces, son tipos de sanciones que se generan y que pudiéramos evolucionar hacia un mejor país si tuviéramos otro tipo de medidas. Otra de las que recientemente se implementó como sanción es la reparación del daño. Si yo te robé, ibas por la calle, te robé, acabas de cobrar tu quincena, de tu quincena te alcancé a robar 5,000 pesos y te robé un celular y resulta que ya me deshice de los 5,000 pesos y el celular ya lo vendí, entonces lo que voy a hacer es repararte el daño. Entonces te tengo que pagar esos 5,000 pesos más los gastos que te haya ocasionado por cuestión de pedir un préstamo, por cuestión de haber interpuesto la denuncia, haber tenido que estar ante la autoridad y reponerte el celular, ya sea que podamos llegar a una negociación, a un acuerdo, que te doy lo que equivalía o que te doy un celular similar al que ya tenías, al que te robé, o un celular que por lo menos cumpla con tus necesidades. Entonces, sí existe la reparación del daño, aunque no siempre se llega a dar. Últimamente se busca mucho y pues una de las principales intenciones es que realmente se cumpla con el cometido que es la reparación del daño y no como lo hace mucho Estados Unidos, que tiende a exagerar en este tipo de situaciones, de decir, es que tiene que haber reparación de daño moral y estoy demandando por $100,000 porque es lo que yo considero que equivale el susto que me metió la persona, ya no puedo salir a la calle, empiezan con con un sinnúmero de, de excusas para poder lograr pues, que la reparación sea mucho mayor de la que realmente es. Entonces, creo que en México afortunadamente no hemos llegado a esos niveles, esperemos no llegar, pero sí se tiene que tomar en cuenta que las sanciones van en proporción al daño que se hizo. Entonces, en cualquier tipo de materia, las sanciones deben de ser, pues obviamente congruentes, primero con lo que dice la ley y segundo, con la satisfacción de la reparación del daño de la víctima, que también es una de las cosas que nos falta mucho por llegar a establecer de una manera adecuada. Por ejemplo, una persona que se divorcia o que tiene la obligación de la pensión con la otra persona, si ya está determinado mediante una sentencia judicial que una persona debe de brindarle una pensión a otra persona y no lo cumple, hay varios procedimientos que se van a establecer para el cumplimiento, desde el embargo del sueldo, desde el citar a la persona constantemente a audiencia para ver cuál es la situación, pero la última medida, ya la que se opta como la final, cuando una persona no está cumpliendo con la pensión, son años de prisión y que esos años de prisión pueden equivaler a 5 años. ¿Cuál es el problema de esto? Si la persona no está dando la pensión, que está afectando obviamente a la persona que deja de recibirla, que puede ser la madre, que puede ser el hijo, pero si ya como última medida encarcelas a la persona, pues si en libertad y con las posibilidades de trabajar no estaba cumpliendo con la pensión, pues mucho más difícil va a ser que cumpla estando privado de la libertad. Entonces, estás sancionando a la persona, pero no le estás haciendo que le repare el daño a la víctima o a la persona que debía haber estado recibiendo esta pensión o esta compensación por alimentos. Entonces, nos falta mucho en esa parte de que tenemos una cultura que está basada en la sanción más que en la prevención y más que en la reparación del daño. Entonces, este tipo de situaciones son las que debemos de ir regulando pues para poder realmente dar cumplimiento a lo que es no nada más la sanción, sino la reparación del daño en sí. Y lo que se llama reparación integral del daño, que eso lo van a ver más adelante en algunas otras materias. Entonces, por esta parte de la sanción, resumiendo,
Las sanciones pueden ser pecuniarias, que se refiere cuando hay una multa de por medio. Pueden ser privativas de la libertad, donde la persona va a pasar un tiempo en cárcel. Puede consistir en la reparación del daño o puede consistir en una simple amonestación o puede consistir en trabajo comunitario en favor de la sociedad, tratando de resarcir el daño que se hizo. Entonces, esas son principalmente las consecuencias jurídicas que puede haber. Por ahí vieron un video, vieron también estos ejercicios de ponerse a prueba los temas que estuvieron viendo. En el foro de discusión pues ya estuvieron participando en algunas partes y vamos a ver, hay unos temas más con la sanción civil, que ya es algo que vimos hasta ahorita. La aplicación de la norma, las consecuencias jurídicas van en relación con lo que acabamos de ver, y finalmente la solución de casos, que la solución, ahorita ya tenemos diferentes mecanismos, ya no es únicamente el mecanismo judicial de resolver un conflicto en sí. Antes era inmediatamente la judicialización. Tengo un problema con alguien, voy y demando, voy y denuncio o voy y presento una querella en contra de la otra persona, y entonces lo que pasaba es que un juicio podía durar 2, 5 años, 10 años, hasta 20 años o hasta más, llegaban a durar algunos juicios y realmente no se daba una solución a esta problemática. Entonces, de unos años para acá tenemos ya una ley de mecanismos alternos de solución de controversias. Y estos mecanismos van desde la mediación, la conciliación y el arbitraje para poder resolver este tipo de asuntos. Entonces ya no nada más tenemos la cuestión de la resolución de conflictos mediante la esfera judicial o mediante la esfera de los juzgados y los magistrados, sino que tenemos otras opciones para resolver estos conflictos. Entonces los mecanismos alternativos con la mediación, que es un proceso no judicial, podemos resolver el asunto de manera anticipada, podemos resolver el asunto sin necesidad de acudir a un juez, que eso nos va a costar dinero por un abogado y nos va a costar mucho tiempo, porque sabemos que los juzgados están completamente saturados de trabajo. Entonces, tenemos otros mecanismos para resolver la justicia, para resolver nuestros problemas, y pues que se basan en este tipo de mecanismos. Entonces, respecto a los temas, digo, es la manera que pudiéramos aterrizarlos, ejemplificándolos, que es como me gusta llevar estas sesiones, ejemplificando cada uno de los temas para que vayan quedando lo más entendidos posible. Y no sé si tuvieras alguna duda, algún comentario que quisieras hacer o algo lo que quisieras que profundizara un poquito más, digo, aprovechando que estamos aquí en la reunión. Muy bien. En cuanto a la nulidad, claro que sí. Vamos a ver si lo tengo aquí. Es que se me hace que lo tengo que ver como alumno. Déjame nada más. Me salgo tantito para... Es que como profesor no veo lo mismo que ven ustedes. Tengo que ingresar como estudiante. Y a veces eso me limita un poquito. Déjame nada más hago el cambio y nos vamos a ver ese tema.
Perdona, ya voy, lo que pasa es que tengo que salir y volver a entrar del, del sistema para poderlo ver. Gracias. Ah, de hecho ya vi tu mensaje. Permíteme tantito. Bueno, ya pude entrar. En lo que voy buscándolo te respondo la duda. Muy bien. En cuanto a la duda, aquí va a depender mucho, pero ya me parezco al meme, que difunden mucho cuando le hacen una consulta a un abogado, siempre la respuesta del abogado es depende, pero la verdad es que es así, que siempre va a depender mucho de la situación. Cuando hablamos de nulidad, es un acto que generó consecuencias de derecho, pero que al carecer de algunos de los requisitos, pues se tiene que anular o al violar la ley tiene que anularse. Y la inexistencia es cuando no se cumplió con alguno de los requisitos y por eso el hecho se tiene que declarar como inexistente. Por ejemplo, si hacemos la venta de una casa y resulta que esa casa no era mía, y yo ejecuto la venta, pero sin hacerlo ante un notario, porque la casa pues no es mía. Entonces, aquí hay una inexistencia del acto jurídico en sí, porque, o del hecho, perdón, porque la casa no era mía, para empezar, estaba vendiendo algo que no era mío, y aparte no lo llevé ante notario. O pudiera ser que la casa sí es mía. La casa es mía, yo necesito el dinero y lo que hago es, ¿sabes qué? Sí, dame 500,000 pesos ahorita, te dejo la casa, pero no lo protocolicé, perdón, ante un notario. Entonces, ahí hay una inexistencia porque sabemos que para la venta de una casa, la venta de un terreno o la venta de un automóvil, tiene que haber forzosamente un documento que esté expedido, si no es por una autoridad competente, por una institución que sea competente. En este caso de una casa es el notario y se tiene que registrar ante el registro público de la propiedad. Entonces, si no existe ninguno de estos elementos, el acto es inexistente aunque te hayan dado el dinero. Y es lo que ha pasado muchas veces con algunos vehículos, y digo vehículos porque estamos hablando de una situación mucho más delicada, donde la persona da un anticipo, da un adelanto. De hecho, me tocó con un amigo que da un adelanto de 40,000 pesos para que le traigan un vehículo y resulta que el vehículo nunca se lo entregaron, ni le querían devolver el dinero. Entonces, aquí hay una inexistencia del acto jurídico. Volviendo a tu pregunta, ¿cuál sería más sancionado? Si pudiéramos decir que hay un plano de igualdad entre la nulidad y la inexistencia, pero ¿cuál sería más recurrente, que es más sancionado? Sería la nulidad, porque en la nulidad es un acto que estuvo viciado y que estuvo incumpliendo con algunos requisitos, como la venta de un carro. El vender un automóvil y no especificar que tenía ya una serie de multas o que estaba en una situación de avería, o el no ser el propietario y aún así hacer la venta y registrarlo, porque se han registrado algunos con documentos falsos o se han utilizado algunos documentos sin la constancia del dueño. Entonces ahí es un acto que se tiene que anular. O por ejemplo, otro más claro, más sencillo, un matrimonio. Ahorita ya para estos tiempos es muy difícil, con las bases de datos que se cuentan,
es muy difícil que una persona se pueda casar en dos estados distintos, pero antes era muy recurrente. Entonces, una persona se casaba en Nuevo León y resulta que se separaba de la persona, llegaban a, pues ya no cumplirse la relación y se iba a otro estado de la República y contraía matrimonio allá. El problema es que mientras esté divorciado no puede contraer matrimonio en ningún otro estado de la República. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El primer matrimonio anulaba el segundo. Entonces aquí había una nulidad de acto, que realmente no era sancionada. Hay algunos estados que sí ponían una pena de prisión a quien lo cometiera, le daban 1 año de prisión. Hay algunos que simplemente decían, queda anulado el acto y todo lo que pasó de aquí en adelante es completamente nulo. El problema era cuando había una situación, por decir, de herencia o de adquisición de bienes, que eso es donde viene mucho más complicado. ¿Qué pasa? Tiene una persona un primer matrimonio en Nuevo León, va y se casa a Oaxaca, y resulta que en Oaxaca se casa por bienes mancomunados, y sabemos que en bienes mancomunados todos los bienes que se adquieren después de, 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 de protocolizado el matrimonio son para los dos. Y vamos a suponer que entre los dos pusieron un negocio, compraron una casa y después compraron vehículos y después se compraron una quinta y les fue muy bien, se compraron un rancho. Pues resulta que aquí va a venir el problema de que al momento que se anula el matrimonio, los demás actos se van a tener que verse anulados, algunos de ellos, o se va a anular el que los dos son copropietarios. Entonces tendrá que definirse quién de los dos se va a quedar con los bienes. Entonces, sí son problemas que se generan. Por eso comento que si pudiéramos decir cuál es más sancionado o cuál sería más grave, podríamos decir que la nulidad más que la inexistencia. Y es que la inexistencia es muy difícil de comprobar porque normalmente no se cumplen con los requisitos de ley y como no hay un documento por escrito, entonces es más difícil poderse demostrar, como el caso que te decía de la venta de un carro. Das un anticipo de 40,000 pesos, pero como no hubo algo por escrito, o no hay algo ante un notario, o no hay algo ante la tesorería o control vehicular, pues no hay manera de demostrar que hubo un hecho inexistente. Y en la nulidad sí hay manera de comprobarlo. Entonces por eso vamos a encontrar que es más recurrente que la nulidad sea más grave. En digo, por responder así la pregunta. Entonces no sé si tengas alguna otra duda, compañera. Perfecto. ¿Ok? Bueno, pues creo que sí, agotamos los temas. Sí se me estaba pasando precisamente de la nulidad, pero por los demás temas sí los llegamos a ver completos. Y pues no sé si quieras que dejemos aquí la reunión, prácticamente digo, nos aventamos casi la hora, ya faltan unos pocos minutos, y como quieras sabes que cualquier duda que pudieras tener, pues ahí estamos en la plataforma, y pues entonces aquí dejamos la reunión. Muchas gracias. Estoy pendiente ahí del foro para las respuestas que se vayan dando, los cuestionarios también, ir por ahí calificando cada uno de ellos y pues cualquier cosa, pues ahí vamos a estar al pendiente y ya más adelante les haré una grabación de despedida aquí de este Tetra. Entonces espero poderlo seguir viendo más adelante y cualquier duda, pues estamos en contacto. Bueno, pues aquí cerramos la reunión. Te agradezco bastante el haber estado el día de hoy y pues espero haber podido resolver tus dudas. Que estés muy bien y estamos en contacto.